La imponente mole de granito del edificio del juzgado se erguía ante Cirilo Bykov mientras ascendía por los desgastados escalones, cada uno de los cuales parecía más pesado que el anterior. A sus 38 años, este defensor, que había dedicado su carrera a la lucha por la justicia, cuya honestidad brillaba como un faro en las turbias aguas del sistema legal, se encontraba, por un cruel giro del destino, al otro lado de la sala, acusado de crímenes que amenazaban con destruir todo lo que había construido. Tras cruzar las macizas puertas de roble, Cirilo percibió el susurro apagado de la multitud congregada. Rostros conocidos de colegas y periodistas seguían cada uno de sus movimientos. Sus expresiones mezclaban curiosidad, desconfianza y, en algunos casos, una satisfacción apenas disimulada. Levantó la cabeza con firmeza, apretando la mandíbula, y se dirigió a la mesa de la defensa. La ironía de la situación no se le escapaba. ¿Cuántas veces se había parado en esa misma sala, defendiendo a sus clientes de dificultades aparentemente insuperables? Pero esta vez, la apuesta era mucho mayor. Se trataba de él mismo. La voz del alguacil resonó, llamando al orden. «Todos de pie. Entra el honorable juez Igor Pravdov». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala cuando el juez Pravdov hizo su entrada. Su severo rostro le precedía como una nube tormentosa. A sus 60 años, el juez era conocido por sus sentencias inflexibles y su poca paciencia para lo que él percibía como corrupción en el sistema. Al tomar asiento, miró a Cirilo, y el defensor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En sus ojos de acero no había lugar a dudas. Era desprecio. «Siéntese», dijo el juez Pravdov, con una voz fría e implacable como la ley misma. «Estamos aquí hoy por el caso El Estado contra Cirilo Bykov, acusado de manipulación de pruebas en el caso El Pueblo contra Mijailov. Señor Sokolov, puede llamar a su primer testigo». Arkadio Sokolov, el fiscal, se levantó de su asiento con la fluida gracia de un depredador. A sus 40 años, imponía con su traje a medida. Su carismática presencia llenó la sala. «Gracias, señoría. El Estado llama a declarar a Kristina Bykova como testigo». El corazón de Cirilo se encogió cuando su esposa, con quien llevaba 10 años casado, se levantó y se dirigió al estrado. Kristina, de 35 años, se movía con la gracia de alguien acostumbrado a las cámaras. Su carrera como reportera local se veía en cada uno de sus pasos. Mientras levantaba la mano derecha para prestar juramento, Cirilo buscó en su rostro algún rastro de la mujer que amaba, algún indicio de duda o arrepentimiento, pero la expresión de Kristina permaneció impasible. Sus ojos verdes nunca se encontraron con los suyos. «Señora Bykova», comenzó Sokolov, su voz suave como la seda, «por favor, cuéntele al tribunal los acontecimientos previos al descubrimiento del presunto delito de su esposo». La voz de Kristina era serena mientras relataba una historia que a Cirilo le pareció una pesadilla de la que no podía despertar. Habló de noches largas, llamadas telefónicas secretas y una creciente sospecha de que algo andaba mal. «Noté que Cirilo se estaba volviendo cada vez más reservado», declaró. «Pasaba cada vez más tiempo en la oficina, incluso los fines de semana. Cuando le preguntaba, se excusaba diciendo que era un caso complicado». Sokolov asintió con comprensión, dirigiéndose al jurado. «¿Y qué la hizo creer que el asunto no se limitaba a un caso complicado?», preguntó. «Fue su comportamiento en casa», continuó Kristina. «Estaba distraído, nervioso. Una noche me desperté y lo encontré trabajando en su portátil a altas horas de la noche. Cuando me acerqué, lo cerró y se puso a la defensiva. Entonces supe que algo no iba bien». Mientras Kristina hablaba, Cirilo sintió una creciente sensación de irrealidad. Los hechos que ella describía eran versiones distorsionadas de la verdad, momentos sacados de contexto y entretejidos en una narrativa acusatoria. Sí, había trabajado hasta tarde, pero era para preparar el caso Mijailov, uno de los más complejos de su carrera. El incidente del portátil fue solo un intento de sorprender a Kristina para su aniversario. Sokolov se acercó al estrado,
con una pila de papeles en la mano. «Señoría, me gustaría presentar como prueba correos electrónicos y mensajes de texto extraídos de los dispositivos del acusado». Cirilo se inclinó hacia adelante, forzando la vista para ver los documentos mientras se los entregaban al juez Pravdov. La sangre se le heló en las venas al reconocer fragmentos de conversaciones, intercambios de mensajes inocentes con colegas, ahora presentados como una conspiración siniestra. «Señora Bíkova», continuó Sokolov, ¿podría leer para el tribunal un fragmento destacado de este correo electrónico del 15 de marzo? La voz de Cristina se quebró por primera vez al leer en voz alta. «Tenemos que asegurarnos de que estas pruebas nunca vean la luz. Me ocuparé de mi parte, solo necesitas mantener a Mijailov callado». A Cirilo se le revolvió el estómago. Recordaba ese correo electrónico. Se trataba de proteger a un testigo de intimidaciones, de garantizar que un testimonio crucial no fuera silenciado. Pero, fuera de contexto, pintaba una imagen terrible. A medida que avanzaba el interrogatorio, Cirilo observaba cada expresión facial, cada gesto apenas perceptible de Cristina y Sokolov. Había algo extraño en su interacción, algo más que una relación profesional entre testigo y fiscal. Captó una mirada fugaz entre ellos, una mirada que decía mucho en su brevedad. Cuando llegó el momento del contrainterrogatorio, el abogado asignado a Cirilo luchó por encontrar fallas en el testimonio de Cristina, pero con cada pregunta quedaba claro que el caso contra Cirilo estaba minuciosamente fabricado. Cada coartada fue refutada, cada explicación socavada por una montaña de evidencia circunstancial. A medida que pasaba el día, se fueron presentando testigos, colegas que hablaban de la dedicación de Cirilo a la justicia, clientes cuyas vidas había mejorado, pero sus palabras parecían caer en oídos sordos. La expresión del juez Pravdov permaneció impasible. Sus miradas ocasionales hacia Cirilo estaban llenas de un desprecio apenas disimulado. El golpe final llegó cuando Cirilo testificó en su propia defensa. Al narrar su versión de los hechos, sintió el escepticismo del jurado. La fiscalía lo había pintado como un maestro de la manipulación, y ahora cada una de sus palabras se examinaba a través de ese prisma. Cuando el jurado emitió su veredicto, Cirilo se mantuvo de pie, con las piernas temblorosas y el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. Las palabras del forenense le golpearon como un puñetazo físico. Nosotros, el jurado, declaramos al acusado Cirilo Bíkov culpable de manipulación de pruebas. La sala del tribunal explotó en un torbellino de susurros y conversaciones. La vista de Cirilo se nubló. Los rostros a su alrededor se confundieron en un mar de formas indistintas. Apenas oyó la voz del juez Pravdov cortando el caos. «Orden, orden en la sala». El golpe seco del mazo trajo un silencio repentino. Los ojos del juez Pravdov estaban fijos en Cirilo cuando dictó sentencia. «Señor Bíkov, usted ha traicionado no solo la confianza de sus clientes, sino también los fundamentos mismos de nuestro sistema de justicia. Por orden de este tribunal, queda condenado a 5 años de prisión en el centro penitenciario de Oakville». Las palabras del juez estaban impregnadas de desprecio. Que esto sirva de ejemplo a todos aquellos que abusan de su posición y corrompen la búsqueda de la justicia. Se levanta la sesión. Cuando el equipo de escolta se acercó para detenerlo, la mirada de Cirilo se encontró con la de Cristina. Por un instante, le pareció ver un destello de arrepentimiento en sus ojos, pero desapareció al instante, reemplazado por una fría determinación. En ese momento Cirilo comprendió con certeza que su lucha estaba lejos de terminar. Cuando el frío acero de las esposas se cerró en sus muñecas, solo un pensamiento resonó en su mente. Encontraría la verdad, pase lo que pase. La luz intensa de las lámparas del centro penitenciario de Oakville zumbaba incesantemente, un recordatorio constante de la dura realidad. El otrora respetado defensor se sentaba al borde de su estrecha cama, apretando las manos, mirando el suelo de cemento. Habían pasado 3 meses desde su condena, pero el impacto de la caída aún se sentía como una herida fresca que se negaba a cicatrizar.
Los días de Cirilo se habían convertido en una monótona sucesión de rutinas, registros, comida insípida y la tensión subterránea omnipresente que impregnaba la prisión. Aprendió rápidamente a mantenerse al margen. Su pasado legal lo convertía en blanco tanto para los presos como para los guardias, que lo miraban con una mezcla de curiosidad y desprecio. La soledad lo oprimía, pero era insignificante comparado con la traición que le roía el alma. Sentado en su celda, los pensamientos de Cirilo vagaban hacia la vida que había dejado atrás. El hogar que compartía con Cristina ahora parecía un sueño lejano. No podía reconciliarse con la mujer que había estado a su lado durante 10 años, con la desconocida que había testificado fríamente en su contra. El recuerdo de ella en el estrado, narrando historias inventadas sobre sus faltas, todavía le provocaba náuseas. Una sombra cayó sobre el suelo de la celda, sacando a Cirilo de sus cavilaciones. Levantó la vista y vio a Maxim Golovkin, un compañero de celda que se había interesado en su caso. Maxim, un antiguo especialista en tecnología de la información de Silicon Valley, de poco más de 40 años, poseía un aire despreocupado que ocultaba su aguda inteligencia. «Pareces necesitar un amigo, un consejero», dijo Maxim, apoyándose en el marco de la puerta de la celda. Su voz era ligeramente burlona, pero sus ojos eran amables. Cirilo sonrió levemente. «No estoy seguro de estar buscando amigos en este momento, Maxim». Maxim se encogió de hombros imperturbable. «Bueno, tienes suerte. Hoy tengo una promoción de 2 por 1 en amistad, incluidas lecciones de tecnología, si te interesa». Cirilo sintió un brote de curiosidad. Había notado que Maxim pasaba tiempo en el anticuado laboratorio de informática de la prisión, parte de un supuesto programa de rehabilitación. ¿Lecciones de tecnología? ¿Qué es exactamente lo que ofreces? Maxim miró por el pasillo antes de bajar la voz. Digamos que tengo habilidades que podrían ser útiles para alguien en tu situación. Codificación, acceso a redes, criminalística digital, algo que podría arrojar luz sobre tu situación. El corazón de Cirilo latió más rápido. La idea de tener herramientas para investigar su propio caso era tentadora, pero arriesgada. Aprecio la oferta, Maxim, pero no puedo permitirme meterme en más problemas. La expresión de Maxim se volvió seria. Escucha, Cirilo, te he estado observando. No perteneces aquí, y ambos lo sabemos. Te ofrezco la oportunidad de contraatacar, de descubrir la verdad, pero es tu decisión. Cuando Maxim se giró para irse, Cirilo lo llamó. «¡Espera!». Respiró hondo, sopesando sus opciones. El camino de menor resistencia era cumplir su condena en paz, pero la injusticia de la situación le quemaba por dentro. «De acuerdo», dijo finalmente. «Acepto». Durante los siguientes meses, Cirilo se sumergió en su entrenamiento secreto con Maxim bajo el disfraz de participar en el programa de alfabetización informática de la prisión. Absorbió todo lo que Maxim podía enseñarle. A altas horas de la noche, mientras los demás presos dormían, Maxim le explicaba en susurros métodos avanzados de codificación, cómo eludir cortafuegos y utilizar vulnerabilidades del sistema. La mente jurídica de Cirilo, alguna vez centrada en las sutilezas de la práctica legal, ahora luchaba con las complejidades de los lenguajes de programación y las arquitecturas de red. Encontró un consuelo inesperado en el progreso lógico del código, en marcado contraste con la caótica injusticia que había caído sobre su vida. A medida que crecían sus habilidades, también crecía su esperanza. Por primera vez desde su condena, Cirilo sintió un propósito, un atisbo de control sobre su destino. Pero fue cuando llegó una carta de una fuente inesperada, cuando las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar realmente. El sobre llevaba la escritura irregular de Margarita Durova, su vecina. Cirilo siempre había tenido debilidad por la anciana viuda, ayudándola a menudo con pequeños trabajos domésticos. Cuando abrió la carta, sus ojos se abrieron como platos ante su contenido. «Querido Cirilo», comenzaba, «espero que esta carta te encuentre bien, dadas las circunstancias. Quiero expresar mis condolencias por tu situación.
Ni por un minuto creí que fueras culpable de tales cosas. Me siento obligada a compartir algo que me preocupa. Semanas antes de tu arresto, noté una actividad inusual en tu casa mientras trabajabas hasta tarde. Había visitantes, un hombre y una mujer, que llegaban después del anochecer y se iban antes del amanecer. En ese momento no le di importancia, pero teniendo en cuenta lo ocurrido, no puedo dejar de preguntarme si tiene algún significado. Por favor, cuídate y ten en cuenta que pienso en ti. Sinceramente, Margarita Durova. Cirilo leyó la carta varias veces, su mente trabajando febrilmente. ¿Visitantes en su casa cuando él no estaba? ¿Un hombre y una mujer? Las implicaciones eran asombrosas. ¿Podría Cristina haber estado viendo a alguien a sus espaldas? Y si es así, ¿cómo se relaciona con su caso? Con una nueva determinación, Cirilo se dirigió a Maxim al día siguiente. «Necesito acceder al sistema informático de la prisión», dijo sin preámbulos. «Creo que podría tener una pista de lo que realmente sucedió, pero necesito acceso para investigar». Maxim levantó una ceja, una sonrisa lenta se extendió por su rostro. «Bueno, consejero, parece que estás listo para tu examen final. Veamos qué has aprendido». Esa noche, bajo el manto de la oscuridad, Cirilo aplicó sus nuevas habilidades. Sus dedos volaban sobre el teclado en el tenuemente iluminado laboratorio de informática, sorteando los protocolos de seguridad y sumergiéndose en la anticuada red de la prisión. Con cada nivel de seguridad superado, su confianza aumentaba. Finalmente, obtuvo acceso a la conexión externa de la prisión. El corazón de Cirilo latía con fuerza mientras comenzaba su investigación. Rebuscó en registros públicos, documentos judiciales y archivos de noticias, buscando cualquier conexión entre Cristina, Arkadio Sokolov y el juez Pravdov. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse a través de las ventanas enrejadas, Cirilo se reclinó en su silla, la mente mareada por lo que había descubierto. Las inconsistencias en las pruebas presentadas contra él, las discrepancias en los testimonios y las insinuaciones de una conspiración más profunda comenzaron a tomar forma. El camino que tenía por delante sería peligroso e incierto, pero por primera vez desde su condena, Cirilo sintió un brote de esperanza. Se volvió hacia Maxim, quien lo observaba. «Creo que he encontrado algo», dijo Cirilo, su voz apenas audible. «Pero necesitaré más tiempo, más acceso». Maxim asintió, su expresión seria. «Entonces, creo que es hora de empezar a planear tu gran escape, amigo mío. Porque una vez que has bajado a esta madriguera de conejo, no hay vuelta atrás». Mientras comenzaban a discutir la logística de lo que sin duda sería un plan arriesgado y complejo, Cirilo sintió una mezcla de miedo y excitación. Ya no era simplemente un hombre injustamente condenado cumpliendo una sentencia. Era un hombre en misión, para descubrir la verdad y recuperar su vida, pase lo que pase. Las semanas siguientes fueron una sucesión de actividad clandestina, mientras Cirilo y Maxim elaboraban cuidadosamente su plan de fuga. El laboratorio de informática se convirtió en su cuartel general. Cada sesión nocturna los acercaba a su objetivo. La mente jurídica de Cirilo, ahora afilada por sus nuevas habilidades técnicas, funcionaba en una combinación ideal con la experiencia de Maxim. Su plan consistía en aprovechar una vulnerabilidad en el sistema de seguridad de la prisión durante una actualización programada. Sería un pequeño espacio de tiempo, pero era todo lo que necesitaban. Mientras trabajaban, Cirilo continuó su investigación digital, cada nueva pista alimentando su determinación. Una noche, mientras la prisión se sumía en su inquieto silencio, Cirilo hizo un descubrimiento que lo conmocionó hasta lo más profundo de su ser. En lo más profundo de una intrincada red de correos electrónicos encriptados, había evidencia de un romance de larga data entre Cristina y Arkadio Sokolov. Las marcas de tiempo de los mensajes precedían al arresto de Cirilo en varios meses, pintando un cuadro de traición que iba mucho más allá de lo que había imaginado. «Maxim», llamó Cirilo en voz baja, su voz tensa por la emoción. «Necesitas ver esto».
Cuando Maxim se inclinó para leer la pantalla, Cirilo sintió una mezcla de satisfacción y amargura. La mujer que amaba, la vida que habían construido juntos, todo era una mentira. Pero este descubrimiento también proporcionó un motivo, la razón de la meticulosamente orquestada estratagema que lo había llevado a prisión. «Vaya, vaya», murmuró Maxim sacudiendo la cabeza. «Tu esposa y el fiscal... ¡Qué conflicto de intereses!». Cirilo asintió en silencio. «Y eso es solo la punta del iceberg. Mira esto». Abrió otra ventana, mostrando una serie de registros financieros, grandes depósitos en una cuenta en el extranjero perteneciente al juez Pravdov, coincidentes con algunos de sus veredictos más escandalosos, incluido el mío. Maxim silbó bajo. «Has tropezado con algo grande, amigo mío, algo que podría matar gente o liberar a un inocente», replicó Cirilo, un nuevo fuego brillando en sus ojos. «Tenemos que actuar rápido. Nuestra ventana de oportunidad se está acercando». Maxim asintió, su expresión una mezcla de excitación y preocupación. «Bien, revisemos el plan una vez más. No podemos permitirnos errores». Durante los siguientes días, Cirilo y Maxim perfeccionaron su estrategia de escape. Crearon un programa sofisticado que redirigiría las imágenes de las cámaras de vigilancia y provocaría un bloqueo temporal en otra ala de la prisión. El caos y la confusión proporcionarían la cobertura perfecta para la fuga de Cirilo. A medida que se acercaba la fecha de la actualización programada del sistema, la tensión aumentaba. Cirilo pasaba sus días realizando las rutinas de la vida carcelaria, mientras su mente se precipitaba con anticipación y miedo. Sabía que si lo atrapaban, lo esperarían consecuencias aún más severas, pero la alternativa, pasar años tras las rejas por un crimen que no había cometido, mientras los verdaderos culpables quedaban libres, era impensable. La noche antes de la fuga planificada, Cirilo yacía despierto en su cama, mirando el techo. Sus pensamientos vagaban hacia la vida que había dejado atrás, su carrera, su casa, las personas en las que creía poder confiar. La ira y la traición que sentía hacia Cristina y Arcadio Sokolov ardían en su pecho, alimentando su determinación. Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron a través de la pequeña ventana de su celda, Cirilo respiró hondo. Hoy era el día. Realizó mecánicamente su rutina matutina, siendo extremadamente consciente de cada guardia y preso a su alrededor. Cualquier comportamiento inusual podría despertar sospechas y ponerlo todo en peligro. Las horas se arrastraban con una lentitud tortuosa. El corazón de Cirilo latía con fuerza en su pecho cuando se dirigió al laboratorio de informática, donde debía tener lugar otra sesión rutinaria del programa de rehabilitación. Maxim estaba listo. Su actitud despreocupada ocultaba la tensión que, como sabía Cirilo, debía estar sintiendo. «Listo», murmuró Maxim cuando Cirilo se sentó. Cirilo asintió casi imperceptiblemente. «Tanto como sea posible». Trabajaron en silencio, uno al lado del otro, esperando el momento oportuno. La prisión zumbaba con la actividad habitual de la tarde, el cambio de guardias, el movimiento de los presos entre las instalaciones. Y luego, justo a tiempo, un anuncio resonó por el sistema de megafonía. «Atención, todo el personal. La actualización programada del sistema comenzará en 5 minutos. Por favor, esperen cambios temporales en los protocolos de seguridad». Los dedos de Maxim danzaron sobre el teclado, iniciando su cuidadosamente elaborado programa. De repente, las sirenas sonaron por toda la institución. Las radios de los guardias crujieron con mensajes sobre disturbios en el ala este, precisamente donde se había provocado su falsa alarma. Ahora, Maxim y Cirilo actuaban. Cirilo salió del laboratorio de informática en medio del caos, su corazón latiendo con fuerza mientras se deslizaba por los pasillos. La grabación de la cámara en bucle no mostraría nada más que pasillos vacíos, pero sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que alguien se diera cuenta de que algo andaba mal. Se dirigió a la lavandería, donde él y Maxim habían escondido un uniforme de guardia varias semanas antes,
cambiándose rápidamente. Cirilo respiró hondo, preparándose para la parte final y más peligrosa de su fuga. Con pasos medidos, tratando de irradiar la confianza de un guardia que respondía a una emergencia, Cirilo se dirigió a la salida de servicio. Asintió a varias personas que pasaban en silencio, rezando en silencio para que el caos de la falsa alarma impidiera que alguien mirara demasiado de cerca. Cuando se aproximó al último puesto de control, el pulso de Kirill resonó en sus oídos como un trueno. El guardia de la puerta levantó la cabeza, distraído por el bullicio. «Maldita sea, hora de actualizar el sistema», murmuró Kirill en voz baja. El guardia asintió, apenas le dirigió una mirada mientras lo dejaba pasar. «Dime algo, ten cuidado ahí dentro». Y así, Kirill se encontró en el exterior. El fresco aire vespertino le golpeó el rostro, y por un instante quedó paralizado por la magnitud de lo que acababa de hacer. Pero no podía permitirse vacilaciones. Moviéndose entre las sombras, llegó al lugar previamente acordado con Maxim, donde un automóvil ya lo esperaba. Mientras se alejaba del centro penitenciario de Oakville, Kirill Baikov pensaba febrilmente. Necesitaba encontrar un refugio seguro, reunir más pruebas y, de alguna manera, sacar la verdad a la luz sin ser capturado. Pero bajo la agitación y la incertidumbre, ardía una llama de esperanza. Era libre, poseía las habilidades y el conocimiento para limpiar su nombre. Recordó las pruebas que había dejado a Maxim Golovkin para su entrega anónima a las autoridades. Eran pocas, pero era un comienzo, la primera ficha de dominó en una cadena que, esperaba, derrumbaría la corrupción que le había robado la vida. Cuando la prisión de Oakville quedó atrás, Kirill se permitió una leve sonrisa de satisfacción. Cristina, Arkady, el juez Igor Pravdov. Creían haberlo quebrado, pero no tenían ni idea de lo que les esperaba. El juego había cambiado, y Kirill Bykov jugaba para ganar. Los primeros rayos del amanecer se filtraron a través de las gastadas cortinas de un pequeño apartamento en el corazón de la bulliciosa ciudad. Kirill Bykov, otrora un respetado abogado, ahora un fugitivo de la justicia, despertó después de un sueño inquieto. Su mano tocó mecánicamente su rostro. Sus dedos trazaron el contorno de una densa barba, convertida tanto en camuflaje como en coraza contra el mundo. Había desaparecido el jurista pulcro, vestido con traje. En su lugar estaba Alexander Kanev, un consultor independiente que prefería la soledad. Kirill había pasado semanas creando esta nueva identidad, construyendo cuidadosamente una biografía que pudiera resistir cualquier escrutinio. Documentos falsificados, esparcidos sobre su improvisado escritorio, daban testimonio de sus nuevas habilidades, adquiridas gracias a su interacción con Maxim en el centro penitenciario de Oakville. Mientras preparaba el café, los pensamientos de Kirill giraban alrededor de planes y alternativas. Era profundamente consciente de que cada minuto de libertad era un tiempo prestado. Las autoridades lo buscaban y no podía permitirse un solo error. Su mirada cayó sobre el portátil que zumbaba suavemente en una esquina. Su conexión con el mundo y su arma en esta lucha por recuperar su propia vida. Con un profundo suspiro, Kirill se sentó frente a la pantalla, listo para sumergirse en la realidad digital donde se sentía como en casa. En el otro extremo de la ciudad, en una oficina modesta, Irina Mashkina estaba sentada tras su escritorio, sus dedos indecisos sobre el teclado. La joven abogada siempre se había enorgullecido de su honestidad, de su fe en el sistema al que servía. Pero los acontecimientos del último año habían sacudido esa fe hasta sus cimientos. El sonido de un correo electrónico entrante la sacó de sus cavilaciones. Su corazón dio un vuelco al ver al remitente. Una dirección cifrada que pertenecía a Kirill. A pesar de los riesgos, a pesar de todo lo que podía perder, Irina aceptó ayudar a su antiguo jefe a limpiar su nombre. Creía en su inocencia con una convicción que la sorprendió a sí misma. Al leer el último mensaje de Kirill, donde describía detalladamente sus planes para acceder a las cuentas de Cristina y Arkady, Irina sintió una mezcla de excitación y miedo.
Era algo más que una simple violación de las reglas. Era una inmersión en el mundo del ciberespionaje y la justicia por mano propia. Pero al recordar el día de la sentencia de Kirill, la expresión de incomprensión y traición en su rostro, cuando su esposa testificó en su contra, Irina comprendió que no había vuelta atrás. Con dedos temblorosos, tecleó una respuesta. «Estoy contigo. ¿Qué necesitas?» En un lujoso apartamento, Cristina Bykova se paró frente a un espejo de cuerpo entero, ajustando su chaqueta con precisión milimétrica. Su reflejo mostraba a una mujer en la cima de su carrera, equilibrada, segura, exitosa. Pero bajo esa imagen cuidadosamente elaborada, una tormenta de emociones hervía. Pensaba en Kirill, sentado en prisión, y sentía un pinchazo de lo que podría llamarse culpa o arrepentimiento. Pero rechazó esos sentimientos, concentrándose en la vida que estaba construyendo con Arkady. Planeaban vender la casa de Kirill, su casa, y mudarse juntos. Era un nuevo comienzo, una oportunidad para dejar atrás toda la suciedad del proceso judicial. Cuando terminó de pintarse los labios, el teléfono de Cristina vibró. Un mensaje de Arkady. «No puedo esperar a esta noche, te amo». Una sonrisa jugó en sus labios, pero no llegó a sus ojos. El éxito tenía un precio, y a veces, en las tranquilas horas preamanecer, se preguntaba si valía la pena. Los dedos de Kirill volaban sobre el teclado, su mirada recorría las líneas de código. Se adentraba metódicamente a través de las capas de seguridad digital. Acceder a las cuentas personales y profesionales de Cristina y Arkady era una operación delicada que requería paciencia y precisión. Pero con cada contraseña descifrada, con cada cortafuegos sorteado, la imagen de su engaño y sus manipulaciones se hacía más clara. Los correos electrónicos revelaban la profundidad de su romance, comenzado meses antes del arresto de Kirill. Los documentos financieros insinuaban flujos de dinero inexplicables, sugiriendo un nivel de corrupción mucho mayor de lo que Kirill podía haber imaginado. Con cada nueva prueba, su determinación se fortalecía. Ya no se trataba simplemente de luchar por limpiar su nombre, era la exposición de la podredumbre que se había infiltrado profundamente en el sistema de justicia al que alguna vez sirvió. Cuando el sol subió más alto, Kirill se detuvo, frotándose los ojos cansados. Tenía que ser cuidadoso, cubrir sus huellas, pero también sacar esta información a la luz, a alguien que pudiera usarla, haciendo las preguntas correctas. Sus pensamientos se dirigieron a María Danilova, una periodista de investigación conocida por su tenacidad y su disposición a enfrentarse a figuras influyentes. Con cautelosa anonimidad, Kirill comenzó a escribir un correo electrónico, dejando migas de pan que la llevarían a la sospechosa actividad financiera del juez Igor Pravdov. Era un riesgo, pero calculado. Si María mordía el anzuelo, esto podría ser la primera ficha de dominó que derrumbaría la alianza corrupta que había destruido su vida. Al pulsar enviar, Kirill se recostó en su silla, una sonrisa jugando en sus labios. La tormenta se acercaba, y muy pronto azotaría a aquellos que pensaban haberlo vencido. No tenían ni idea de lo que les esperaba. En su lujoso penthouse, Arkady Sokolov se sirvió una generosa porción de whisky, disfrutando del ardor en su garganta. Contemplaba el paisaje urbano, sintiéndose en la cima del mundo. El caso Bykov había sido una jugada maestra. No solo habían eliminado una amenaza potencial, sino que la condena de Kirill había reforzado la reputación de Arkady como un fiscal capaz de vencer a cualquiera. Mientras bebía, Arkady recibió un mensaje de Cristina. «Acabamos de poner la casa a la venta. Fin de una era». Sonrió, pensando en lo fácil que todo había resultado. Cristina había interpretado a la perfección su papel y ahora cosechaban los frutos. Pero cuando se dispuso a responder, su mirada cayó sobre una notificación de su aplicación bancaria. Una gran transferencia acababa de ser procesada. El dinero se transfería de una de sus cuentas personales a una cuenta en el extranjero. Arkady frunció el ceño. Él no había autorizado eso. Al comenzar a investigar, sintió que algo andaba mal.
Poco sabía Arkady que las primeras grietas comenzaban a aparecer en los cimientos de la vida que tan cuidadosamente había construido. La tormenta se acercaba, y ninguno de ellos estaba preparado para la destrucción que traería. En la tenue luz de su apartamento alquilado, Kirill Bykov estaba sentado, inclinado sobre su portátil. La luz azul de la pantalla proyectaba sombras inquietantes sobre su barba. Sus dedos se deslizaban con facilidad sobre el teclado, dando vida a su plan más audaz, la creación de Clara. Clara era algo más que una simple persona en línea. Era una trampa digital, diseñada para atrapar a Arkady Sokolov en su propia red. Kirill había perfeccionado cada detalle durante semanas, su biografía, sus intereses, su forma de hablar. Ahora, finalizando la configuración de sus perfiles en las redes sociales, no pudo contener una oscura satisfacción. Utilizando la tecnología avanzada de deepfake, Kirill creó videoclips y fotografías que harían a Clara irresistiblemente real para Arkady. Había estudiado las preferencias del fiscal, sus debilidades, y había adaptado a Clara para ser el señuelo perfecto. Al iniciar el primer contacto a través de una aplicación de citas popular entre los profesionales, Kirill murmuró: «Veamos cómo te gusta ser engañado, Arkady». En su lujosa oficina, Arkady Sokolov se recostó en su sillón de cuero, una sonrisa complaciente en sus labios. La vida le sonreía. El caso Durov lo había elevado a nuevas alturas de éxito profesional, y su relación con Cristina era todo lo que había soñado. Sin preocupaciones, revisando su teléfono, vio una notificación, una nueva coincidencia en la aplicación de citas. Intrigado por la impresionante foto de perfil y la biografía, Arkady se encontró involucrado en una conversación con Clara. Su ingenio, inteligencia y sutil coqueteo eran embriagadores. Antes de darse cuenta, habían pasado horas y ya estaba anticipando su próximo encuentro. Con el paso de los días, Clara se convirtió en una obsesión para Arkady. Las videollamadas nocturnas, los mensajes secretos y las promesas de un futuro encuentro absorbían sus pensamientos. Era cauteloso, por supuesto, su posición requería prudencia, pero la emoción de esta nueva conquista eclipsó su usualmente aguda mente. Kirill observaba cómo se desplegaba la trampa de miel con una mezcla de repugnancia y satisfacción. Cada fotografía comprometedora, cada mensaje incriminatorio, era un clavo más en el ataúd de Arkady, pero sabía que para destruir realmente a sus enemigos, necesitaba atacar en varios frentes. Con meticulosa precisión, Kirill comenzó a dejar un rastro digital, indicando que Arkady estaba apropiándose de los fondos de sus clientes de alto nivel. Los extractos bancarios fueron alterados, los correos electrónicos falsificados, todo apuntaba a un cuadro de malversación financiera que sería imposible de ignorar una vez que saliera a la luz. Mientras trabajaba, Kirill no pudo dejar de notar la ironía de la situación. Él, que siempre se había enorgullecido de su honestidad, ahora estaba utilizando todos los métodos deshonestos. Pero la imagen del rostro de su esposa en el estrado, mintiendo tranquilamente para enviarlo a prisión, había endurecido su determinación. Era una guerra, y en la guerra no hay reglas. Mientras tanto, Cristina Bykova se enfrentaba a sus propias batallas. La euforia inicial de su nueva vida con Arkady comenzaba a desvanecerse, dando paso a una creciente sensación de inquietud. Las noches tardías de Arkady en la oficina, su distracción, las llamadas telefónicas secretas, todo se estaba uniendo en un cuadro que no quería reconocer. Caminando por su nuevo hogar, el que habían comprado con el dinero de la venta de su casa con Kirill, Cristina tomó una decisión. Con manos temblorosas, tomó el teléfono y marcó un número que creía que nunca volvería a marcar. Sí, me gustaría contratar a un detective privado. La ironía de usar el dinero de la casa de Kirill para investigar a su nueva pareja no se le escapó, pero Cristina había llegado demasiado lejos, había sacrificado demasiado como para permitir que todo se derrumbara. Al colgar, Cristina vio su reflejo en la ventana. Por un instante, apenas reconoció a la mujer que la miraba. ¿En quién se había convertido? Esa idea fue fugaz,
descartada por una resolución de acero. Había hecho su elección y ahora la seguiría, pase lo que pase. El plan de Kirill culminó en una noche lluviosa de martes. Con precisión quirúrgica, desató un tsunami digital. Las pruebas de la infidelidad de Arkady con Clara fueron enviadas simultáneamente a Cristina y a la desprevenida esposa de Arkady. Los documentos financieros que mostraban las discrepancias fueron enviados anónimamente a los socios de Arkady en el bufete de abogados, y un archivo cifrado que contenía las pruebas más comprometedoras fue enviado a María Danilova, la periodista de investigación que estaba investigando las finanzas del juez Igor Pravdov. El efecto fue inmediato y catastrófico. El mundo cuidadosamente construido de Arkady comenzó a desmoronarse a su alrededor. La furia de su esposa, las indagatorias sospechosas de sus socios y el frío enojo de Cristina, todo se le vino encima al mismo tiempo. La presión se volvió insoportable y Arkady sintió que empezaba a quebrarse. En un ataque de pánico, se abalanzó sobre Cristina, acusándola de una trampa. Su discusión, alimentada por el miedo y la traición, rápidamente degeneró en una pelea. Las palabras hirientes se convirtieron en empujones, y pronto su impecable nuevo hogar se llenó de los sonidos de cristales rotos y acusaciones furiosas. Los vecinos llamaron a la policía, atraídos por el ruido. Kirill observó desde la distancia a través de cámaras de seguridad hackeadas. No sintió alegría por la escena que se desarrollaba. Solo un sentimiento de justicia cumplida. La tormenta que había desatado ahora se había convertido en un huracán, y era solo cuestión de tiempo antes de que arrasara con todo a su paso. Después de la pelea, mientras las sirenas de la policía parpadeaban tras la ventana, Cristina y Arkady se quedaron sentados en silencio, aturdidos. Se dieron cuenta de que la unión construida sobre el engaño ahora estaba irremediablemente destrozada. Las semillas que Kirill había plantado tan cuidadosamente habían echado raíces y ahora amenazaban con ahogar los cimientos mismos de su relación. Al caer la noche, Kirill se permitió un momento de reflexión. El juego había cambiado, los jugadores estaban confundidos, pero el acto final aún no había llegado. Pensó en Irina, trabajando incansablemente entre bastidores para ayudarlo. Pensó en Maxim, todavía en prisión, quien le había dado las herramientas para luchar. Y pensó en el sistema de justicia en el que alguna vez había creído tanto. Con renovada determinación, Kirill regresó a su ordenador. La trampa de miel había cumplido su propósito, pero era solo una parte del rompecabezas más grande. Con los primeros rayos del amanecer, Kirill comenzó a planear su próximo movimiento. Un juicio que sacudiría los cimientos mismos de la justicia. El edificio del juzgado zumbaba de una tensa expectativa. Reporteros y espectadores se empujaban para ocupar sus lugares, anticipando el comienzo de lo que prometía ser un juicio sensacional. En el centro de la tormenta se encontraba el juez Igor Pravdov, cuya presencia alguna vez inspiraba igual respeto y temor. Pero hoy, mientras se abría paso entre la multitud, en sus pasos no había la confianza habitual. Las revelaciones de María Danilova sobre la corrupción del juez habían caído como una bomba, causando una onda expansiva en el mundo jurídico y más allá. Se escuchaban llamados a revisar sus casos anteriores, y la presión aumentaba cada hora. Cuando el juez Igor Pravdov tomó su lugar en el banquillo de los acusados, sus ojos recorrieron nerviosamente la sala abarrotada, como buscando enemigos invisibles en cada sombra. Desconocía que uno de esos enemigos estaba mucho más cerca de lo que podía imaginar. Kirill Bykov, con su barba ahora cuidadosamente recortada y su cabello teñido de un discreto marrón, estaba sentado entre la multitud en la sala. Su disfraz de empleado judicial era impecable, hasta el carnet de identificación que colgaba de su cuello, prueba de las habilidades perfeccionadas durante su huida. Al comienzo de la sesión, Kirill observó atentamente al juez Igor Pravdov, notando cada rubor, cada gesto tembloroso. La figura que alguna vez fue imponente ahora parecía pequeña, empequeñecida por el peso de su propia corrupción. Kirill sentía sentimientos encontrados.
satisfacción de que el hombre que lo había condenado fuera humillado, pero también una profunda tristeza por el sistema en el que alguna vez había creído tan fervientemente. Durante toda la mañana, Kirill orquestó una serie de sutiles provocaciones, destinadas a desestabilizar aún más al ya nervioso juez. Susurros al alcance del oído, mencionando cuentas en el extranjero e investigaciones federales, miradas significativas intercambiadas entre actores previamente colocados en la sala. Cada pequeña acción era como una piedra arrojada al agua, enviando ondas de paranoia a través de la frágil compostura del juez Igor Pravdov. Cuando el juez declaró un receso, su voz estaba notablemente tensa. Kirill se permitió una leve sonrisa. El plan funcionaba a la perfección, pero los verdaderos fuegos artificiales aún estaban por llegar. La sesión vespertina trajo un giro inesperado. Kristina Bíkova, con su habitual serenidad eclipsada por ojeras profundas y un nerviosismo apenas disimulado, entró a la sala del tribunal. Había llegado para apoyar a Arkady, cuya carrera pendía de un hilo tras los recientes escándalos. Al sentarse, su mirada recorrió la abarrotada sala, como buscando un rostro amigo en un mar de reproches. Y entonces, sucedió. Sus ojos se encontraron con los de Kirill, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Un reconocimiento se reflejó en sus ojos, rápidamente sustituido por shock, miedo y algo más. Un destello de una emoción que Kirill no pudo precisar. ¿Arrepentimiento? ¿Melancolía? Antes de que pudiera comprenderlo, el autocontrol de Kristina se derrumbó. Kirill, escapó de sus labios en un suspiro desesperado, lo suficientemente alto como para que todas las cabezas en la sala se giraran. El caos comenzó. Las cabezas se volvieron. El murmullo se intensificó, y de repente todas las miradas se centraron en Kristina y en aquel discreto empleado al que ella miraba con una emoción tan descarnada. Arkady, que estaba hablando con su abogado, se giró bruscamente. En su rostro se dibujaba una máscara de confusión y un creciente horror. El juez Igor Pravdov golpeó con fuerza el mazo, reclamando el orden, pero su voz se perdió en la conmoción. Los guardias comenzaron a moverse hacia Kirill, pero él ya estaba en movimiento. Con la agilidad de alguien que había planeado cada detalle, se deslizó entre la multitud, aprovechando la confusión a su favor. Al salir del salón principal del tribunal, Kirill reflexionaba sobre este giro inesperado de los acontecimientos. Se había visto obligado a actuar, pero esto también le abría una oportunidad. Mientras los guardias estaban distraídos y todo el tribunal en plena agitación, podía dar su último paso. Deslizándose por un corredor lateral, Kirill se dirigió al despacho del juez Igor Pravdov. El cerrojo de la puerta fue un juego de niños para alguien con sus nuevas habilidades, y en un instante se encontró dentro. Trabajando rápidamente, dejó las últimas pruebas, documentos que vinculaban los sobornos del juez directamente con los casos que llevaba, incluido el de Kirill. Al terminar, oyó pasos que se acercaban. El corazón de Kirill se aceleró. Había llegado demasiado lejos, pero ahora no podía ser atrapado, no ahora, cuando estaba tan cerca de su objetivo. Tras echar un último vistazo a la habitación, asegurándose de que todo estaba en su sitio, Kirill se escabulló por una entrada de servicio, perdiéndose en el laberinto de pasillos del edificio judicial. La conmoción en el salón principal del tribunal se extendió como un incendio. Los guardias buscaban frenéticamente al hombre que Kristina Bíkova había identificado como su supuesto exmarido, un preso. El juez Igor Pravdov, recuperando algo de compostura, regresó a su estrado. Sus intentos por restablecer el orden fueron inútiles. Una sonrisa rozó los labios de Kirill. El caos que había provocado cumplía su propósito. La atención estaba centrada en la sala del tribunal mientras él escapaba, pero sabía que aún no estaba a salvo. Un paso en falso, un guardia observador, y todo podría derrumbarse. Mientras tanto, en la sala del tribunal, Kristina era interrogada por los guardias. Su sangre fría se desvanecía ante la presión del momento. Arkady estaba allí,
su rostro una máscara de furia y confusión. A ratos pedía explicaciones a Cristina, a ratos insistía ante cualquiera que lo escuchara que aquello debía ser un malentendido. El juez Igor Pravdov, un poco más recuperado, regresó a su estrado, pero sus intentos de restablecer el orden fueron vanos. Kirill Bykov salió del edificio del tribunal bajo el sol del mediodía, permitiéndose recuperar el aliento. La adrenalina aún bullía en su sangre, pero la sensación del deber cumplido comenzaba a imponerse. Lo había conseguido. Se había enfrentado a sus acusadores, había plantado pruebas, había iniciado el acto final de su intrincado plan. Sin embargo, Kirill comprendía que esto estaba lejos de ser el final. Su aparición en la sala del tribunal desencadenaría una avalancha de acontecimientos. Su cuidadosamente construida identidad de Alexander Kanev pronto sería descubierta. Tenía que actuar con rapidez, anticipándose a la tormenta que él mismo había desatado. Caminando rápidamente lejos del edificio del tribunal y perdiéndose entre la multitud de transeúntes, Kirill ya estaba elaborando nuevos planes. Tenía que ponerse en contacto con Irina Mashkina, asegurarse de su seguridad y de su disposición para lo que estaba por venir. Debía contactar con María Danilova para que uniera los puntos entre la corrupción del juez Igor Pravdov y las nuevas pruebas encontradas en su despacho. Y en algún lugar en las profundidades de su mente aparecía Cristina, su mirada al reconocerlo, tan compleja, llena de emociones contradictorias. Por un instante, Kirill se permitió recordar a la mujer que amaba, su vida juntos, pero inmediatamente descartó esos pensamientos. Ahora no era el momento para sentimentalismos o arrepentimientos. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre las calles. Kirill se disolvió en el creciente crepúsculo. Detrás de él, el edificio del tribunal seguía zumbando. Los ecos de su aparición se extendían en círculos. El juez Igor Pravdov, Arkady Sokolov, Cristina, todos ellos corrían de un lado a otro, intentando comprender lo sucedido y qué significaba para su cuidadosamente elaborada red de mentiras. Y Kirill ya pensaba en la siguiente fase del plan. El enfrentamiento en la sala del tribunal había sido un paso decisivo, pero solo el principio. La verdadera batalla aún estaba por llegar, y Kirill estaba decidido a llevarla hasta el final. La justicia, la verdadera justicia, finalmente estaba al alcance de su mano, y no descansaría hasta que la verdad triunfase y su nombre fuera limpiado. La noche cayó sobre la ciudad. El escenario estaba preparado para el acto final del audaz plan de Kirill. Todas las piezas del rompecabezas estaban en su lugar, los jugadores estaban confundidos y la cuenta atrás para el ajuste de cuentas final había comenzado. En la calma matutina se erguían las imponentes oficinas del Colegio Estatal de Abogados. En su interior, sin embargo, se desataba una tormenta. Arkady Sokolov, el que fuera el niño de oro de la fiscalía, estaba sentado como un fantasma ante el consejo de sus colegas. El aire estaba cargado de tensión. El presidente del comité carraspeó. «Señor Sokolov, teniendo en cuenta las graves acusaciones de uso indebido de fondos de clientes y de infracciones éticas, el Consejo se ve obligado a suspender su licencia a partir de hoy hasta que se complete la investigación». El mundo de Arkady se derrumbó. Sabía que esto iba a suceder, había intentado prepararse, pero la realidad le golpeó con fuerza. El teléfono no paraba de sonar, los reporteros ansiaban declaraciones, los colegas ofrecían sus hipócritas condolencias, y los mensajes de Cristina se volvían cada vez más desesperados. En el bullicioso plató de noticias de Nov TV, Cristina Bykova estaba sentada en su escritorio. Su habitual compostura se resquebrajaba bajo el peso de la atención de sus colegas. Los susurros y las miradas de reojo se volvieron insoportables. Su participación en el caso de Kirill Bykov, que en su día había sido el pináculo de su carrera, ahora proyectaba una sombra sobre su futuro. De repente, en la pantalla de su ordenador, apareció una notificación, un correo electrónico de un remitente anónimo. El asunto del correo electrónico hizo que su sangre se helara en las venas. Salida, oferta limitada. Con dedos temblorosos, Cristina abrió el mensaje.
Señorita Bykova, su participación en la corrupción en torno al caso de Kirill Bykov no ha pasado desapercibida. Sin embargo, hay una posibilidad de redención. Testifique contra Arkady Sokolov y el juez Igor Pravdov y se le garantizará la inmunidad. El tiempo es limitado. Esperamos su respuesta en 24 horas. Elija con sabiduría. Los pensamientos de Cristina se dispararon. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Era una trampa o realmente su última oportunidad para salvar lo que quedaba de su vida? Mientras consideraba sus opciones, sonó el teléfono. Llamaba a Arkady. En un apartamento común que le servía como base de operaciones, Kirill Bykov vigilaba varias pantallas, cada una de las cuales mostraba diferentes aspectos de su plan. Veía cómo Arkady salía del edificio del colegio en desgracia, la reacción de Cristina al correo electrónico que él había redactado cuidadosamente, y también las transmisiones en directo de las cámaras estratégicamente instaladas por toda la ciudad. Un golpe inesperado en la puerta interrumpió su concentración. Irina Mashkina, su antigua colega y ahora su aliada más fiel, entró en la habitación. Su rostro estaba cansado, pero sus ojos brillaban con determinación. «Hecho», dijo, depositando una gruesa carpeta sobre la mesa. «He reunido todo lo que tenemos sobre los casos anteriores del juez Pravdov. El patrón de parcialidad y corrupción es indiscutible». Kirill asintió. Una sonrisa rozó sus labios. «Excelente, Irina. Es la última pieza del rompecabezas». Mientras Irina hablaba de sus hallazgos, la atención de Kirill se vio atraída por una de las pantallas. Arkady había llegado a casa de Cristina. Sus movimientos eran nerviosos. Su rostro estaba deformado por la furia. En el salón, Cristina caminaba de un lado a otro con nerviosismo, el correo electrónico anónimo aún abierto en su portátil. Un golpe fuerte en la puerta la hizo sobresaltar. «Cristina, abre. Sé que estás ahí». La voz de Arkady, normalmente tan suave y controlada, estaba rota por la desesperación. Contra toda lógica, Cristina abrió la puerta. Arkady irrumpió, los ojos desencajados. «¿Lo has hecho?», exigió agitando el teléfono. «¿Me has vendido para salvarte?» «Arkady, ¿de qué estás hablando?» «No he hecho nada». La voz de Cristina se elevó. El miedo y la confusión eran visibles en cada palabra. «No me mientas. Primero la suspensión, ahora este correo electrónico con la oferta de inmunidad. Tiene que ser tú». Su discusión fue en aumento, y ninguno de los dos se dio cuenta de los vecinos preocupados que asomaban la cabeza desde sus apartamentos, uno de los cuales ya estaba llamando a los servicios de emergencia. En su centro de mando, Kirill observaba la escena que se desarrollaba con una mezcla de satisfacción y emociones inesperadas. Ver a Cristina desesperada le afectó. El recuerdo de la mujer que alguna vez amó antes de que la traición lo envenenara todo. La voz de Irina interrumpió sus pensamientos. «Kirill, ¿estás seguro de esto? Una vez que entreguemos este expediente, no habrá vuelta atrás». Kirill apartó la mirada de la pantalla, concentrándose en la tarea. «Seguro, Irina. Ha llegado el momento de la verdad, de toda la verdad». Las sirenas aullaban a lo lejos, acercándose al apartamento de Cristina. Kirill e Irina comenzaron los preparativos finales para su final. La alianza que había destrozado la vida de Kirill se estaba desmoronando. Cada miembro se volvía contra los demás en un intento desesperado por salvarse. Pero Kirill lo sabía. La verdadera prueba aún estaba por llegar. Revisando el expediente por última vez, se preparó para el enfrentamiento que o bien limpiaría su nombre o lo condenaría para siempre. Las piezas del rompecabezas estaban en su lugar, los jugadores estaban listos, y el acto final de esta obra de teatro estaba a punto de comenzar. El abandonado edificio del tribunal se alzaba sobre el cielo que se oscurecía, su otrora imponente fachada, una ruina que daba testimonio de una justicia olvidada. En su interior, en la tenue luz que se filtraba a través de las ventanas tapiadas, bailaba el polvo. Kirill Bykov se movía sin hacer ruido por los oscuros pasillos. Sus pasos resonaban en los vacíos salones. Había elegido este lugar con cuidado.
un escenario simbólico para el enfrentamiento final. Completando los preparativos, comprobando las cámaras y los micrófonos ocultos por todo el edificio, la mente de Kirill se regocijaba con la anticipación. En el exterior, 3 coches se acercaron desde diferentes direcciones. Sus faros rasgaban el crepúsculo. Kristina Bykova, con su habitual impasibilidad destruida, apretaba con fría calma el volante de su elegante sedán. Arkady Sokolov, desaliñado y nervioso, salía de un taxi. Sus ojos recorrían las sombras. Finalmente, el juez Igor Pravdov, su arrogante postura algo deslucida, salió de un coche discreto. Cada uno de ellos había recibido un mensaje anónimo, prometiendo una salida al escándalo que amenazaba con engullirlos a todos. Cada uno creía que se estaba reuniendo con un representante de la Fiscalía General, dispuesto a llegar a un acuerdo para salvarse. Al entrar en el edificio del tribunal, ninguno de ellos sabía de la presencia de los demás. Kirill observaba desde su escondite. Veía la desesperación grabada en sus rostros, el miedo que emanaba de ellos casi en forma de ondas. En una polvorienta sala con techos altos, que una vez sirvió como sala de audiencias, Kirill colocó 3 sillas, orientadas hacia un improvisado estrado. Uno tras otro, Kristina, Arkady y el juez Igor Pravdov fueron conducidos a la sala por Irina, disfrazada de empleada de asistencia jurídica. Su sorpresa al encontrarse unos con otros era evidente, pero antes de que pudieran hablar, la luz se apagó, y de las sombras tras el estrado apareció una figura. Empezaron los testimonios de otras víctimas de las decisiones parciales del juez. Con cada revelación, los 3 conspiradores parecían encogerse en sus asientos. «Ustedes destruyeron mi vida», continuó Kirill, su voz ahora teñida de dolor y rabia que había contenido durante tanto tiempo. «Ustedes usaron el sistema en el que yo creía, lo distorsionaron para servir a sus propósitos egoístas, y ahora tendrán que rendir cuentas». Mientras hablaba, las pantallas que rodeaban la sala se iluminaron, mostrando la transmisión en directo de su enfrentamiento, que se transmitía a empleados selectos de las fuerzas del orden, a los medios de comunicación y al Colegio Estatal de Abogados. La reacción fue inmediata y caótica. Arkady se puso de pie de un salto, señalando con el dedo acusador al juez Pravdov. Él fue quien se acercó a mí, dijo que podía garantizar sentencias condenatorias por una tarifa adecuada. El juez Pravdov, con el rostro deformado por la furia, replicó: «Tú estabas demasiado feliz de jugar según las reglas, Sokolov. ¿Cuántos inocentes has enviado a prisión para impulsar tu carrera?» Kristina, con lágrimas corriendo por su rostro, se dirigió a Kirill. «Nunca quise llegar tan lejos. Tienes que creerme. Me amenazaron. Dijeron que arruinarían mi carrera si no testificaba contra ti». Pero el rostro de Kirill permaneció impasible. «Basta de excusas. La verdad ha salido a la luz. Toda la verdad. Y tendrán tiempo suficiente para reflexionar sobre sus actos donde van a ir». Como si fuera una señal, la sala se llenó del sonido de las sirenas policiales, que se volvían cada vez más fuertes. El pánico se apoderó de los 3 conspiradores, cada uno intentando desesperadamente salvar lo que podía. «¡Esperen!», gritó Arkady. «Lo contaré todo. Pravdov ha estado aceptando sobornos durante años. Tengo pruebas». Pravdov gruñó. «Sokolov era quien extorsionaba a sus clientes, y Bykova me tendió una trampa». Kristina, viendo cómo su mundo se derrumbaba, finalmente se quebró. «Es verdad», sollozó. «Todo esto es verdad. Creíamos que éramos intocables. Kirill, perdóname, nunca debí traicionarte». La policía irrumpió en la sala. Kirill observó en silencio cómo se llevaban a sus antiguos torturadores esposados. La venganza que tanto tiempo había buscado finalmente era suya, pero la victoria estaba vacía. El sistema en el que alguna vez había creído tan ciegamente se había mostrado profundamente corrupto, pervertido por las mismas personas que habían jurado protegerlo. Irina apareció a su lado, colocando cariñosamente una mano sobre su hombro. «Se acabó, Kirill. Lo has conseguido». Pero Kirill negó lentamente con la cabeza. «No, Irina, esto es solo el principio. Todavía hay mucho trabajo por hacer para arreglar lo que está roto en nuestro sistema de justicia, y tengo la intención de hacerlo».
Cuando salieron juntos del edificio del tribunal, dejando atrás el eco de vidas destrozadas y esperanzas rotas, Kirill supo que su lucha por la verdadera justicia estaba lejos de terminar. Pero por primera vez en muchos años, sintió esperanza en el futuro, un futuro que ahora podía moldear.